Ahora sí, de nuevo. Buenas tardes nuevamente. Bien, hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir completando nuestro repaso de temas y también un tema nuevo esta semana. Vamos a ver el concepto de gobierno y ya la semana que viene vamos a tener también nuestra última clase antes del examen parcial. Yo hablando con la directora de estudios, con Anabel, quedamos en que íbamos a tener un poquito más de tiempo en esta materia que es cuatrimestral. Así que la semana que viene vamos a seguir dando clases, que sería 9 de septiembre. Y después el día 16 por ahí más o menos yo voy a fijar el parcial. El parcial va a ser domiciliario, lo vamos a hacer a través de la plataforma. Por ahí ya después la semana que viene les voy a explicar bien cómo va a ser, pero va a estar abierto, es un parcial que ustedes van a poder hacerlo en cualquier momento del día, desde del fin de semana ese, del jueves al domingo, supongamos más o menos, un día, un momento del día que ustedes tengan libre, que sepan que van a estar primero con una conexión de internet estable, porque una vez que arranquen a hacer el parcial no van a poder pararlo, y después con el tiempo necesario para hacerlo. Son preguntas cortas, de múltiple choice, unir conceptos, no es nada complicado, no se preocupen, no les va a llevar, si leen, si van leyendo los textos, estudiando, yendo a las clases, en 10 15 minutos lo hacen. Eh, es algo sencillo para fijar, evaluar esta parte. ¿Se acuerdan que le dije que el parcial va a ser únicamente de los contenidos de ciencias políticas? Y ya con el parcial y los dos trabajos prácticos estarían regularizando la materia, quedando pendiente el examen final. Pero bueno, todo eso ya lo voy a explicar mejor el jueves que viene, que aparte vamos a tener más tiempo y vamos a estar de manera presencial, así que no se preocupen. Bueno, respecto a lo de hoy, vamos a hacer una carrera contra el tiempo. Más que nada, por ahí, retomando lo que habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan que cuando nos vimos por primera vez hicimos así como un punteo de los temas más importantes, de los conceptos más importantes que estuvimos estudiando? Habíamos llegado hasta Estado, que era justamente el tema que nos interesaba la semana pasada. Nos había quedado pendiente esta última parte que, bueno, yo planeaba verlo hoy, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Y después sí vamos a arrancar con el concepto de gobierno hasta donde lleguemos. Así que bueno, por ahí voy a tratar de ir un poquito medio rápido. Al final, que termine esta primera parte, me pueden hacer algún tipo de pregunta, dudas, no hay problema. Bien, un poco para ponernos de nuevo en contexto, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada lo que estuvimos viendo el Estado? ¿Se acuerdan hablar de esta institución y todas las atribuciones que tiene? Yo este PowerPoint se los pasé también, así que por eso voy medio rápido. Estuvimos viendo las principales características, definiciones. Recuerden un poco, bueno, lo de la fuerza pública, lo de que ninguna persona o ciudadano puede evitar vivir dentro de un Estado, la organización en poder ejecutivo, legislativo, judicial, el sistema burocrático, ¿no? Las diferentes oficinas del Estado, el territorio, etcétera, ¿no? Así, rápido. A grosso modo, nosotros vimos estas características y hoy lo que vamos a arrancar a ver es la evolución del Estado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Como les dije, el concepto de Estado que tenemos hoy en día, año 2021, no siempre fue así, sino que justamente fue una construcción histórica que fue variando a lo largo del tiempo. Piensen en que a través de no solo de los años, sino de los siglos, es que los seres humanos, la humanidad llegó a tener definido un concepto de Estado y a tener
institución que rige todos los países, ¿no? Pero bueno, la idea por ahí es repasar de manera rápida cómo fue variando esto a lo largo del tiempo. Ustedes tienen entre los textos un fragmento de este autor, que es Caminal Badía, y que él va a dividir, así hace una gran división entre formas preestatales, que serían preestado, antes de la existencia del Estado moderno, y formas estatales, ¿no? Esas serían las dos. Las formas preestatales serían, si tenemos que poner una fecha, desde los siglos XV y XVI, más o menos desde los años 1400, 1500, para atrás, todo lo que pasó antes de esa fecha, 1400 y 1500, siglos XV y XVI, entraría dentro de esto, ¿no? De las formas preestatales. Y después, desde esa fecha en adelante, hasta nuestros días, estamos hablando de las formas estatales o formas modernas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las principales formas preestatales? Así de manera rápida. Fíjense que acá tenemos una idea, un concepto. Habla de sociedad acéfala. Básicamente, en estas sociedades no había un Estado como lo tenemos hoy en día, como lo caracterizamos, sino que estamos hablando de miles y miles de años atrás. Piensen en los cavernícolas, en las tribus indígenas, como dice allí, grupos de cazadores, recolectores que no tenían una diferenciación, una estructura, un aparato burocrático como tiene un Estado hoy en día, ¿no? Sino que directamente la forma de organizar, podríamos decir, de administrar estas pequeñas sociedades de 20, 30, 40, 50 personas era básicamente a través de la tradición y la costumbre, ¿no? O sea, no había nada escrito, no había leyes escritas, no había absolutamente nada de eso, sino que la forma de organizarse era la costumbre, la tradición. Piensen, no sé, en un cacique o las personas más viejas, que eran las que por ahí organizaban y dirigían un poco los grupos. O sea, como está en este dibujito de acá, donde está el cursor del mouse, serían por ahí una de las primeras formas preestatales. O sea, acá no podemos ver absolutamente ninguna de las características que nosotros sabemos ya que tiene un Estado moderno. Así que esa sería una de las primeras. Después, posteriormente, también este autor habla de una sociedad segmentada, ya esto un poquito más avanzada, esta sociedad. Fíjense que dice, corresponde a sociedades estables, sedentarias, que viven en un solo lugar definitivamente, en pueblos o en ciudades, en aldeas. Dice, basada en el parentesco, en el linaje político. Por esta idea de linaje es muy propia de las monarquías o de los emperadores de hace muchos años, ¿no? En la cual eh, yo emperador, yo rey, le dejaba el trono a mi hijo y así sucesivamente, ¿no? Quedaba todo dentro de una misma familia. Entonces, esta idea de cargos hereditarios sería la palabra. También vamos a ver que en estas sociedades ya hay una diferenciación entre el resto de las personas y los dirigentes. Va a haber un grupo minoritario que va a estar a cargo de dirigir la sociedad, va a ser el poder político estable. ¿Quiénes entrarían ahí? Y fíjense, no se ve acá por Acá puse un dibujito una imagen, mejor dicho, del antiguo Egipto. Piensen, estamos hablando de hace miles de años atrás, estas sociedades por ahí bastante particulares, ¿no? Como Egipto, que tenían, acá podemos ver la imagen de cómo están adorando a un faraón, a un rey sería la palabra. Y bueno, todas estas sociedades antiguas que, si bien son muy diferentes de hoy en día, ya tenían todo un aparato estatal, podríamos decir, mucho más importante y sofisticado que esto, ¿no? Que vimos los primeros pobladores. Bien, continúo.
También otro concepto a lo largo de la historia y años atrás es el de ciudad-estado. La ciudad-estado es una forma de organización política que tuvo mucha acogida en Grecia y en Roma. Por eso acá, esta imagen, esta sería la ciudad-estado de Atenas en Grecia, que es por allí de donde surgieron muchas de las disciplinas científicas que existen hoy en día. Piensen en los filósofos, Platón, Aristóteles y tantos otros. Y que bueno, ellos tenían, sí, una organización política y un estado muy similar al que tenemos hoy en día. Obviamente que tenían algunas diferencias, pero acá se encontraban bien diferenciados los roles políticos, las actividades. Incluso tenían una democracia a su manera, obviamente, ajustada a sus necesidades, pero había participación política de todas las personas, todos los ciudadanos, hombres siempre, pero ya era bastante avanzado para la época. Así que bueno, esa sería también una forma preestatal. Y por último, para terminar con esta primera parte, tenemos algo propio de la Edad Media, que pueden ver acá el dibujo, es una imagen de cómo una persona está ofreciéndole su obediencia, su total obediencia, gratitud, lealtad a otra. Y bueno, esto correspondería a algo que se llama feudalismo, el cual también es un sistema político, económico y social viejo, muy propio de la Edad Media en Europa. Alguna vez habrán escuchado la palabra noble o señor feudal y también la palabra vasallo. Bueno, corresponde a esta etapa en la cual una persona, un vasallo, le rendía homenaje, obediencia a otro, por lo general a un señor feudal, a una persona con un gran poderío económico y militar, se ponía, podríamos decir, a su disposición, ¿no? Y de esa forma funcionaba la sociedad. Un señor feudal tenía varios vasallos, ellos vivían allí con sus familias y bueno, la autoridad o el Estado era él, ¿no? Un poco. Bueno, estas serían, así, les dije que estoy diciendo muy rápido, perdón si por ahí se me pasa algo. Son las llamadas formas preestatales, son 4, que este autor, Caminal Badía, toma para clasificar a los estados, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver si las formas estatales o estado moderno, que son las que nos interesan, las más importantes, las que llegaron al día de hoy como dije, a elaborar este concepto. Fíjense que el llamado Estado moderno surgió, como les dije, en torno al siglo XVI en adelante, y de allí fue evolucionando hasta nuestros días, fue modificándose hasta lo que es hoy. Fíjense esta idea de modernizar, ¿no? Entre comillas. Muy importante esta idea de modernizar. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVI en adelante vamos a ver que primero obviamente en Europa y después se van a sumar el resto de los países del mundo, se comenzaron a crear los estados nacionales, por ejemplo el Reino de España, el Reino de Francia, el Reino de Gran Bretaña, así como son hoy en día, se comenzaron a crear en esta época. Van a tener instituciones, van a tener un territorio, por ejemplo, el cual cuidar un territorio delimitado, que eso vimos es una condición muy necesaria del Estado. Un ejército propio, también una condición muy necesaria del Estado, más en esta época, ¿no? Que la guerra era moneda cotidiana. Lentamente van a empezar a surgir instituciones como los parlamentos.